Un policía racista incrimina a un hombre negro inocente que recibe 100 años de prisión por un crimen que no cometió. Se sorprende cuando la situación se vuelve en su contra. La hora pico de la ciudad estaba terminando y las calles habían comenzado a despejarse. Mientras Hayden Parker conducía su sedán de lujo por la avenida que había retrasado, sus pensamientos se dirigieron a una tarde tranquila. En casa, pero cuando giró hacia una calle lateral, el resplandor de las luces rojas y azules intermitentes en su espejo retrovisor detuvo su mente de golpe y Hayden sintió una punzada de inquietud. No había ido a exceso de velocidad ni había infringido ninguna ley. Y la calle estaba vacía salvo por unos pocos coches aparcados, respiró hondo y se detuvo poniendo el coche en estacionamiento y rodando. Bajó la ventanilla hasta la mitad y esperó mientras sus dedos tamborileaban en el volante tratando de contener una creciente sensación de... El oficial se acercó lentamente y confiado a su puerta y Hayden lo observó por el espejo lateral, fornido y de mediana edad. Y mirando el coche con una mirada desdeñosa licencia y registro el oficial dijo voz firme con un áspero. Hayden asintió manteniendo la calma en sus movimientos mientras se acercaba a la guantera y sacaba su documentos, se los entregó al oficial, encontrando su mirada, el oficial de la tarde iba a exceso de velocidad, el oficial se tomó su tiempo. Mirando de nuevo a Hayden desde los documentos, su expresión era ilegible. Hayden Parker dijo lentamente con los ojos. Recorriendo el interior del coche y lo que te trae aquí en un coche como este Hayden sintió que se le apretaba el estómago. Escuché esa pregunta antes. El tipo de pregunta no era realmente una pregunta. Simplemente me dirigía a casa después del trabajo y él respondió. Manteniendo su tono cortés pero cauteloso la mirada del oficial se demoró su boca curvándose en una leve sonrisa de suficiencia ajá. ¿Y qué clase de trabajo es ese? Hayden mantuvo su voz firme pero su paciencia comenzaba a agotarse. Tengo un técnico. Compañía, los documentos están todos ahí. Oficial, ¿hay algo más que necesite? El oficial arqueó la ceja con un atisbo de escepticismo en sus ojos. Una empresa de tecnología impresionante dejó que el silencio se extendiera por un tiempo. Momento antes de reírse entre dientes, todo un coche para un técnico, ¿no crees? Hayden apretó la mandíbula y se obligó a... ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema? Preguntó el oficial con voz respetuosa pero firme. El oficial se encogió de hombros. Cruzándose de brazos. Lo curioso de los problemas, señor Parker, es que tienden a encontrar personas que piensan que están por encima de seguirlos. Los ojos de Hayden se entrecerraron con el debido respeto. He cumplido con todo lo que me has pedido. Solo me gusta. No sé si hay una razón para esta parada. Una chispa de irritación brilló en los ojos del oficial. Tomó una decisión lenta y deliberada. Respiró como si saboreara la tensión. Oh, hay una razón por la que respondió su tono. Endurecimiento. Quiero que salgas del auto, señor Parker. Hayden se puso rígido al encontrarse con la mirada del oficial. No veo ninguna causa. Para ese oficial le he dado mi licencia y registro y estoy cumpliendo con todos los requisitos legales. El oficial se inclinó más cerca y su voz se redujo a un susurro amenazante. ¿Crees que puedes decidir qué? Necesario. Aquí te doy una orden directa. Sal del auto de Hayden. Su pulso se aceleró, pero negó con la cabeza. No he hecho nada malo, respondió con firmeza. Me quedaré en mi vehículo mientras. Tengo todo el derecho a hacerlo. El rostro del oficial oscureció, sus labios presionando una delgada línea. Miró a Hayden. Hombro por la calle vacía como para confirmar que estaban solos, luego soltó una risa fría. Debes pensar que estás solo. Eres muy inteligente, ¿no? Inclinó la cabeza con una expresión casi divertida. Su rostro se cruzó, pero la inteligencia solo te lleva hasta cierto punto. El señor Parker. Hayden permaneció en silencio, no dispuesto a darle más combustible al oficial, pero... sintió una oleada de ira y frustración creciendo debajo de su exterior tranquilo. Solo estoy pidiendo que me traten de manera justa, oficial.
La expresión del oficial se torció con desprecio y repitió su voz con justicia, levantándose justo como yo, dándome la oportunidad de... Sal de ese auto ahora, no voy a preguntar otra vez, sal del vehículo. El corazón de Hayden latía con fuerza, pero mantuvo su tono firme. No me voy a bajar, oficial. He cumplido con cada parte de esta parada y, a menos que tenga una razón legal. Antes de que pudiera terminar, la mano del oficial se levantó y en un movimiento rápido golpeó con el codo el vidrio de la ventana medio enrollado y se hizo añicos alrededor de Hayden, y fragmentos afilados le golpearon el brazo. Y su rostro se estremeció y retrocedió cuando el oficial metió la mano por la ventana rota y abrió la puerta. Dentro, la puerta se abrió y antes de que Hayden pudiera reaccionar, sintió las manos del oficial sobre él, sacándolo del asiento con una fuerza brutal. Sus pies golpearon el pavimento con fuerza y su hombro se torció dolorosamente mientras el oficial lo obligaba. Sus brazos detrás de él. Piensa que estás por encima de seguir órdenes. El oficial siseó su agarre implacable. Piensa que estás más inteligente que yo. Hayden luchó por mantener el equilibrio, su mente acelerada por la incredulidad, mezclado con un creciente sentido de ira. No he hecho nada malo, dijo su. La voz temblaba con furia controlada. Esto es excesivo y tú lo sabes. El oficial apretó más los brazos de Hayden, acercándolo aún más. Oh, sé lo que es excesivo. Está bien, se burló con su tono, goteando de satisfacción. Y te ganaste un poco de ello con un movimiento rápido y practicado, espetó el oficial. Esposas alrededor de las muñecas de Hayden. Ignorando sus protestas, la calle a su alrededor estaba silenciosa y vacía y Hayden. El mundo se redujo al frío mordisco del metal en su piel y a la sombría constatación de que estaba a merced de un hombre que... No había nadie con Hayden sujeto. El oficial comenzó a guiarlo hacia el coche patrulla dejando el vidrio roto y el sedán de lujo detrás como restos de una escena del crimen. Hayden miró hacia atrás a su auto con el miedo acumulándose en su estómago. Se llenó de lágrimas al darse cuenta de lo solo que estaba. Esto era solo el comienzo. El pavimento debajo se sentía áspero. Los pies de Hayden mientras tropezaba apenas podían mantener el equilibrio con las manos esposadas firmemente detrás de él. El oficial. El agarre en su brazo era como hierro, inflexible y dolorosamente fuerte. Hayden intentó apartar su hombro, pero cada intento solo hizo que el oficial apretara su agarre saboreando cada señal de resistencia. Quédate ahí, el oficial ladró y empujó Hayden contra el costado de su patrulla. Ya que estabas tan ansioso por quedarte allí, pensé que disfrutarías la experiencia. Cerrar. Hayden apretó la mandíbula respirando lentamente luchando contra la creciente sensación de... El miedo y la ira se agitaban en su interior, por lo que se obligó a mantener la calma y su voz sonó. Incluso sin ninguna razón para esto, cumplí con todo lo que me pidió. El oficial se rió con un sonido agudo y sin humor, que calificó los nervios de Hayden. Cumplió que es rico. Usted rechazó una orden directa. Y yo que pensaba que ustedes, los hombres de negocios, sabían todo sobre el cumplimiento. Hayden lo miró fijamente con dureza, negándose a... Mira hacia otro lado, esto no es cumplimiento, es acoso y tú lo sabes, el oficial es. Sus ojos se entrecerraron, el más leve gesto de un ceño fruncido, tensando sus rasgos, se inclinó para acercarse, su voz apenas era un susurro, pero... Goteando con veno macoso. No tienes idea, Parker, lo único que sabes. Se trata de actuar con altivez y poder. Hayden se relaja y mantiene su mandíbula firme. No le he mostrado nada más que respeto, oficial. He respondido a todas las preguntas y he proporcionado todos los documentos, pero parece que... Eso no es suficiente respeto. El oficial dio un paso atrás poniendo sus manos en sus caderas, su mirada llena de fría diversión. Oh, no necesito su respeto, señor Parker. Solo necesito que aprenda a seguir órdenes. La paciencia de Hayden se estaba agotando. Rápido, pero luchó por mantener la voz tranquila negándose a darle al oficial lo que claramente quería siguiendo órdenes. Oh.
Dándole una razón para intensificar esto, preguntó con su voz llena de frustración apenas contenida el oficial. Su sonrisa se hizo más amplia y su mirada se posó sobre Hayden con abierto desdén. Sacudió la cabeza fingiendo inocencia. Oh, no necesito intensificar nada de lo que hiciste. Que en el momento en que decidiste que estabas por encima de la ley, los ojos de Hayden brillaron con ira. No decidí nada que yo haya hecho. No he hecho nada malo y lo sabes. El oficial enderezó su rostro endureciéndose. ¿Es así porque desde donde yo estoy? De pie, no eres más que otro punk arrogante que cree que puede hablar para salir de los problemas. Noticia de última hora, no puedes, Hayden. Podía sentir la presión de sus propias palabras acumulando la necesidad de gritar para exigir el respeto que sabía que merecía. Pero sabía que ceder a esa ira solo beneficiaría al oficial, que le daría exactamente la excusa que estaba buscando. Buscando así que tomó aire su voz tranquila y controlada. Entonces tómame. Si eso es lo que estás tan decidido a hacer, pero debes saber que presentaré una queja en el momento en que recibo una llamada telefónica. La sonrisa del oficial vaciló por una fracción de segundo pero se recuperó lentamente y se burló. Una sonrisa se extiende por su rostro, una queja, bueno, por supuesto, pero para cuando alguien te escuche, ya estarás. Solo otro número de caso, alcanzó el hombro de Hayden empujándolo hacia el asiento trasero del coche patrulla y no. Preocupación, me aseguraré de que tengan mucho que escuchar. Mientras Hayden fue obligado a subir a la parte trasera del auto por el peso de su. La situación finalmente lo golpeó, las palabras del oficial resonaron en su mente y sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Sabía que una vez que llegaran a la estación, este encuentro se convertiría en algo que no sería una historia. Obligado a luchar a cada paso, el oficial cerró la puerta de golpe y dejó a Hayden dentro desde el asiento trasero. Hayden observó cómo el oficial se dirigía hacia su propio auto dejándolo solo con sus pensamientos en cada centímetro de su cuerpo. Tenso por la frustración y el miedo, sabía que esto era solo el comienzo. El coche patrulla llegó a la calle. Sus luces proyectaban un siniestro resplandor rojo y azul en el tranquilo estacionamiento. Hayden se sentó en silencio, con la mente acelerada. Con rabia, incredulidad y una creciente sensación de impotencia, podía sentir la opresión en el pecho, la tensión. Asintiendo con los hombros por las esposas clavándose en sus muñecas, no había hecho nada malo, pero allí estaba. Atrapado en una red de mentiras tejida para destruirlo, el oficial abrió la puerta y lo sacó agarrándolo del brazo con fuerza. Ordenó con voz desprovista de cortesías fingidas un movimiento de fuerza innecesario. Había usado antes a Hayden, que se tambaleó hacia adelante y se agarró a sí mismo antes de poder tropezar, con su dignidad herida, pero aún así. Intacto dentro de la estación estaba tranquilo. Las luces fluorescentes proyectaban una luz estéril. El resplandor a través de las paredes grises y los pisos de baldosas hizo que el oficial lo condujera al mostrador de reservas donde otro oficial estaba esperando con el portapapeles en la mano. El segundo oficial le dirigió a Hayden una rápida mirada indiferente antes de volverse hacia su colega. ¿Otro?, preguntó el segundo oficial apenas mirando a Hayden. El oficial que lo había arrestado sonrió. Sí, lo atrapó al resistirse al intento de fuga y posesión, pronunció las palabras con una satisfacción que hizo que Hayden. El estómago de Hayden se revolvió y su instinto de defensa se encendió, pero se obligó a permanecer en silencio. Sabía que cualquier cosa que dijera aquí probablemente sería torcida en su contra. El oficial que lo arrestó entregó la evidencia plantada. Con un gesto de suficiencia, la pequeña bolsa captó la luz y la agregó al inventario, dijo con su voz casi. Casualmente, el segundo oficial tomó la bolsa y tomó notas sin mirar a Hayden por segunda vez. Hizo un gesto hacia las celdas de detención en la parte trasera de la sala y le indicó al oficial que lo arrestó que bajara a Hayden. Mientras caminaban por el pasillo, Hayden sintió que la presión aumentaba dentro de él, la necesidad de gritar para luchar contra las mentiras que se acumulaban a su alrededor, pero se mordió la lengua sabiendo que necesitaba mantener la compostura para mantener su mente tranquila.
Claramente llegaron a un banco de metal frío frente a las celdas de detención donde el oficial finalmente abrió las esposas de Hayden. Toma asiento, ordenó con una sonrisa burlona jugando en sus labios. Estarás aquí por un tiempo. Hayden se sentó frotando su dolorido muñecas con los ojos fijos en el oficial con una mezcla de desafío y rabia controlada. Puede seguir retorciéndose. Esto como quieras, dijo en voz baja pero firme, pero tú y yo sabemos lo que realmente pasó allí. El oficial se inclinó con las manos apoyadas en las caderas y su rostro a centímetros del de Hayden. ¿Qué vas a hacer al respecto?, preguntó con su voz llena de desprecio. Eres solo otro archivo, otro caso. Otro sospechoso que pensó que podía burlar al sistema. Hayden apretó los puños y luchó contra el impulso de responder con la ira hirviendo dentro de él. Esto no es justicia y tú lo sabes. El oficial se encogió de hombros como si estuviera aburrido. Justicia, eso es para los tribunales, para decidir que estás aquí solo para sentarte y seguir órdenes. Con eso se dio la vuelta y se alejó dejando a Hayden solo en el área de espera poco iluminada. El banco de metal estaba frío e incómodo, pero Hayden apenas notó que su mente estaba allí. La comprensión de lo completamente engañado que había sido se apoderó de él. Pasaron las horas y el aire frío de la estación parecía filtrarse en sus huesos. Finalmente apareció otro oficial. Después de abrir la puerta de la celda y hacer un gesto para que se pusiera de pie, el oficial dijo rotundamente que no ofrecía ningún consuelo o aliento. Hayden Rose siguió al oficial a una habitación austera y sin ventanas con una mesa de metal y 2 sillas. Sentado frente a un detective de policía que entró con un expediente en la mano y una mirada cansada, como si había visto cientos de casos como este antes y no esperaba nada nuevo. El detective abrió el archivo y revisó las notas. Antes de mirar a Hayden, Parker comenzó a decir con voz neutra: aquí estabas resistiendo el arresto. Intentaron huir y fueron encontrados en posesión de cuidado para explicar. Hayden se inclinó hacia adelante, su voz tensa por el peso de todo lo que lo había traído hasta aquí. Me detuvieron sin decir nada. Porque fui acosado por su oficial y él plantó esa bolsa en mi auto. Yo no lo hice. Me resistí, me estaba defendiendo y ahora estoy aquí porque él lo hizo parecer como si fuera algo que no soy. La expresión del detective no cambió, su rostro una máscara ilegible. Eso es serio. Acusación, señor Parker, respondió con voz plana. ¿Por qué un oficial pasaría por todo esto? Ese problema. Los puños de Hayden apretaron, su frustración palpable porque no cumplí de la manera que él quería, porque necesitaba una excusa, una razón para justificar lo que estaba haciendo. El detective miró. Vuelve a mirar el archivo con su tono inmutable. Veo y tienes alguna evidencia que respalde esta afirmación, Hayden. Soltó una risa amarga, la ironía pica. La única evidencia aquí es lo que él plantó y ambos sabemos que lo hará. Aguantaré más de lo que mi palabra jamás hará, dijo el detective mirándolo por un largo momento y luego cerró el archivo con un suspiro. Ya lo he escuchado todo antes, señor Parker, pero en esta sala lo que importa es lo que está pasando. Registro, y en este momento lo único registrado es lo que el oficial Ben informó. Que se puso de pie dejando el archivo sobre la mesa. Su rostro no delata nada. Obtendrás un abogado y la oportunidad de defenderte en la corte, pero hasta entonces estás bajo nuestra custodia. La puerta se cerró detrás de él y dejó a Hayden solo en la habitación silenciosa y sin ventanas. Él conocía el camino. Por delante habría una larga lucha a cada paso para demostrar su inocencia contra un sistema que parecía diseñado para romper él, pero incluso cuando las paredes parecían cerrarse a su alrededor, se hizo una promesa silenciosa a sí mismo de que lucharía. No les permitiría borrar la verdad. Esto era solo el comienzo. Hayden estaba sentado solo en su celda con las manos cruzadas en su regazo y los ojos cerrados. Fijos en las paredes grises de Stark, los días transcurridos desde su arresto se habían extendido como un túnel sin fin. Su mundo se había reducido a las frías barras de acero y el rancio olor a hormigón. Habían pasado todas las noches repitiendo los acontecimientos, cada detalle de ese
El terrible encuentro con el oficial quedó grabado en su mente sabiendo que hoy era su oportunidad de contar su versión de la historia. El guardia apareció en la puerta de la celda indicándole la salida. ¿Tienes visitas otra vez, Parker? Respiró profundamente para tranquilizarse. Y siguió al guardia hasta la pequeña sala de espera. Cuando entró, sus ojos inmediatamente encontraron a su esposa Lila, quien estaba sentada frente a Alia, su abogada. El rostro de Lila se iluminó en el momento en que lo vio preocupado y aliviado mezclándose en sus ojos. Expresión Hayden, dijo suavemente levantándose para envolverlo en un fuerte abrazo. Cerró los ojos, absorbiendo su calidez familiar, la calma que llevaba incluso en los momentos de crisis por los que habían pasado. Juntos construyendo una vida, una familia, todo lo que ahora estaba en juego. Él se apartó y le dio una pequeña sonrisa. «Es bueno verte», murmuró. Con su voz cargada de emoción, Lila mantuvo sus manos sobre sus hombros y sus ojos escanearon su cara. «Vamos a salir adelante, Hayden, no estás solo en esto, recuerda eso», asintió con la cabeza. La gratitud lo invadió. Sentado al lado de Lila estaba Alia, su abogada, una abogada decidida y hábil que había estado trabajando incansablemente en su caso. Tenía unos 30 años, una mirada aguda y serena, y una reputación de luchadora. Para los clientes que habían sido perjudicados por el sistema desde que se hizo cargo del caso de Hayden, Alia había dedicado horas a encontrar cada pieza de evidencia que podría ayudar a limpiar su nombre. Alia dijo sentándose en una silla frente a ella. «Gracias por». Al llegar tan temprano, Alia asintió con la cabeza y miró fijamente a su alrededor. «Hayden, este es un día importante y quiero que sepas qué esperar. El fiscal se centrará en una cosa. Desacreditándote de cualquier manera que pueda», hizo una pausa mirando entre Hayden y Lila, «pero vamos a desafiar todo. Él nos lanza. Me aseguraré de que el jurado escuche tu versión de la historia». Lila se acercó y tomó la mano de Hayden. «Escúchala», dijo con firmeza, «ha estado trabajando sin parar, vamos a luchar contra esto en cada paso del camino». Hayden soltó un suspiro, no se dio cuenta de que lo había estado conteniendo, asintió mientras absorbía sus palabras. «Sé que solo sigo pensando sobre cómo lo distorsionaron todo, cómo hicieron que pareciera que yo era el que estaba equivocado». Su voz era baja y estaba cargada de frustración. Leila apretó su agarre en su mano. «Sé que se siente así, pero creemos en ti y hoy vamos a asegurarnos de que la verdad salga a la luz». Alia se inclinó hacia adelante, su mirada intensa miró al jurado. «Necesita escuchar tu versión, Hayden. Necesitan entender que estabas tranquilo y obediente, que era el oficial Ben. ¿Quién intensificó la situación, no tú? Ahí es donde nos centraremos». El guardia reapareció señalando que era hora de «Entra en la sala del tribunal». Lila respiró profundamente. Su mano permaneció sobre su hombro. «Estaré allí enseguida». Primera fila. Recuerda que Hayden le hizo un gesto con la cabeza sintiendo su fuerza estabilizarlo mientras entraban a la sala del tribunal. Tomó su sentado al lado de Alia, echando una mirada por encima del hombro para ver a Lila acomodándose en su lugar. Su rostro era una máscara de tranquilidad. Con determinación el juez entró y el silencioso murmullo de la sala se desvaneció. El fiscal, un hombre alto y fibroso con una mirada aguda, se puso de pie para comenzar su declaración de apertura y se dirigió al jurado con confianza practicada. Cada palabra significaba: «Pinten a Hayden de la peor manera, damas y caballeros». El fiscal comenzó con su voz suave y clara: «Hoy vamos a presentar pruebas que demuestren que el señor Hayden Parker se resistió a una orden legal intentada para evadir al oficial Ben y fue encontrado en posesión de sustancias ilegales». Hayden sintió que se le revolvía el estómago cuando el fiscal continuó sus palabras, torciendo la realidad en una narrativa distorsionada que presentaba a Hayden como un agresor al que miró fijamente. El jurado observaba los cambios sutiles en sus expresiones a medida que la historia del fiscal se arraigaba, cada sentimiento, cada mirada de soslayo. La mirada se sintió como un golpe,
un recordatorio de cuán fácilmente la verdad puede ser enterrada bajo mentiras, señaló el fiscal. Hacia el oficial Ben que estaba sentado confiado en su uniforme, el oficial Ben simplemente estaba haciendo su trabajo llevando a cabo una rutina. Parada de tráfico, pero el señor Parker agravó la situación negándose a obedecer e intentando huir. Este comportamiento habla. Volúmenes. Hayden luchó por mantener su expresión neutral para ocultar la ira que hervía bajo su exterior tranquilo. Una mirada al haya mostró sus manos fuertemente entrelazadas en su regazo, su mandíbula fija, sus ojos fijos en el fiscal con una mirada de desafío silencioso. Luego fue el turno de Alia, se levantó con calma y compostura dirigiéndose. El jurado con voz clara e inquebrantable, señoras y señores, hoy escucharán una historia muy diferente, una historia que no muestra a un hombre que se resiste al arresto sino a un hombre atacado sin motivo, un hombre cuyos derechos fueron despojados por un oficial que actuó fuera de los límites de la ley. Se detuvo y miró a los ojos a cada miembro del jurado. Su voz mesurada. El señor Parker proporcionó su licencia y registro seguido cada. Se le hizo una solicitud legal, pero el oficial Ben decidió intensificar la situación sin motivo, tratando al señor Parker no como un ciudadano, pero como una amenaza. Hayden sintió un leve destello de esperanza cuando vio a algunos jurados cambiar sus rostros mostrando una pista. Con dudas, miró a Lila y vio orgullo y determinación en sus ojos mientras seguía las palabras de Alia, pero esa esperanza vaciló cuando el oficial Ben subió al estrado vestido impecablemente con su uniforme. Ben, de actitud tranquila, presentó su versión de los hechos con una facilidad practicada. Cada palabra retrataba a Hayden como un antagonista, una amenaza que él, como oficial dedicado, había tratado de contener. Alia se puso de pie para interrogar al oficial Ben, quien le hizo preguntas directas. ¿Tenía usted alguna causa razonable para sospechar que el señor Eno de actividad criminal? Antes de iniciar la búsqueda, la expresión de Ben era indiferente, su tono despectivo, su comportamiento fue sospechoso. Mi trabajo es garantizar la seguridad del público, pero el señor Parker proporcionó su licencia. ¿Registro? ¿Por qué entonces sentiste la necesidad de escalar la situación? Alia. Ben presionó su mirada con firmeza y respondió con su voz suave. Seguí mi entrenamiento. El corazón de Hayden se hundió al ver la reacción del jurado. Las palabras de Ben, su actitud tranquila, parecían. Para solidificar la narrativa del fiscal, sintió una punzada de impotencia cuando miró hacia atrás a Lila. Sus manos estaban. Apretó fuertemente su rostro pálido, pero sus ojos todavía tenían esa mirada feroz e inquebrantable. Creyendo en él. Cuando el juicio terminó ese día, Alia le hizo un gesto tranquilizador a Hayden. Aunque podía ver la tensión debajo de su expresión determinada, esto no ha terminado, Hayden, dijo con voz tranquila. Pero resuelto, hay más testigos a los que llamar. Vamos a seguir luchando. Hayden asintió con voz firme mientras miró a Lila. Gracias, Alia. Sé que estás haciendo todo lo que puedes. Cuando salieron de la sala del tribunal, se volvió hacia Lila. Veo a Lila esperándolo. Su mirada se encontró con la de él con una fuerza tranquila que calmó la agitación dentro de él. Tomó su mano y le dio un fuerte apretón. No nos rendiremos, dijo con voz firme. Vamos a ver esto. A través de Hayden, pase lo que pase, logró esbozar una pequeña sonrisa. Sus palabras renovaron su determinación. Esta lucha estaba lejos de terminar. Y por él mismo, por su familia y por la mujer que estuvo firme a su lado. Él lo llevaría hasta el final. El último día del juicio se sintió como el final de una pesadilla que se había tragado a sí mismo. Todo lo que Hayden apreciaba mientras estaba sentado a la mesa del acusado, con las manos entrelazadas frente a él, cada palabra hablado parecía hacer eco con firmeza de cada frase de la acusación. La mirada desdeñosa del juez lo presionó y se endureció hasta convertirse en un peso insoportable cuando el jurado regresó. El silencio se apoderó de la sala del tribunal. El corazón de Hayden latía con fuerza mientras miraba a Lila sentada en la primera fila. Su rostro estaba pálido,
sus manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, ella encontró su mirada. Sus ojos se llenaron de una fe inquebrantable en él, aunque él podía ver la tensión que esta terrible experiencia había puesto sobre ella. La voz rompió el silencio. ¿Puede el acusado levantarse, por favor? Hayden se puso de pie, su cuerpo entumecido, sus pensamientos se agitaban mientras. Se apoyó a su lado. Alia lo miró con expresión tensa y aunque le dio un ligero asentimiento él podía ver la preocupación en sus ojos. El juez se aclaró la garganta, su rostro frío e impasible en el caso de Hayden. Parker, el jurado encontró al acusado culpable de todos los cargos. El corazón de Hayden se hundió. Cada palabra que siguió se sintió como un golpe en su mente. Apenas capaz de procesar el decreto final del juez, este tribunal condena al señor Parker a 100 años de prisión. En la prisión sintió que el aire abandonaba sus pulmones y que el mundo a su alrededor se oscurecía a medida que la enormidad de la sentencia se asentaba sobre él. Él, durante 100 años, nunca volvería a abrazar a Laia y nunca volvería a ver crecer a sus hijos. Nunca puso un pie en su propia casa, su vida se redujo en un instante a una celda y el lento y agonizante paso del tiempo detrás de Lila dejó escapar un sollozo estrangulado. Sus manos volaron hacia su boca mientras luchaba por mantenerse unida. Él se giró para mirarla apenas sosteniéndose. Contuvo sus propias lágrimas, la realidad lo golpeó más fuerte que cualquier palabra. Esta oración no solo le quitó la libertad, le quitó todo lo que había construido, todo lo que habían construido juntos cuando los guardias se movieron para llevárselo. Lea. Se levantó corriendo hacia él con la voz ahogada por el dolor. Hayden, no, esto no puede ser. Sé real, susurró ella, acercándose a él, sus dedos rozando su brazo. Él tragó saliva con fuerza, luchando por encontrar palabras. Lo siento, Lea. No pensé que su voz interrumpiera las palabras que quería decir. Se desvaneció mientras miraba su rostro lleno de lágrimas. Quería decirle que la amaba y que encontraría una manera de sobrevivir a esto. Pero la realidad era demasiado abrumadora. 100 años significaban que probablemente nunca volvería a ver la libertad. Los ojos de Lila ardían. Con feroz determinación, su voz baja y llena de promesas, no me rendiré, Hayden, te juro que lo voy a arreglar. Esto lo logró con una leve sonrisa triste sintiéndose que lo harás. Lila, creo en ti, pero mientras los guardias lo alejaban. Su rostro estaba borroso por sus lágrimas, sintió el peso aplastante de lo que estaba dejando atrás, pensó en los niños, su hogar, los recuerdos que habían creado. Pensó en Lila regresando a esa casa sola su ausencia, un dolor que ninguno de los dos podía curar realmente, las frías puertas de acero del lugar. La celda se cerró tras él y en el silencio las implicaciones de su sentencia se asentaron como piedras en su pecho. 100 años significaba que sería un hombre viejo, tal vez incluso desaparecido. Cuando se fuera se perdería cada hito, cada cumpleaños, cada momento de la vida de sus hijos. Extrañaría los pequeños momentos ordinarios con Lila, los que siempre había daban por sentado sus mañanas tranquilas, la risa que llenaba su hogar, la vida que habían construido juntos mientras él se desplomó en el duro banco. El pensamiento de sus hijos se volvió insoportable, la risa de su hija, el orgullo de su hijo en todo lo que alguna vez había esperado ser para ellos le había sido robado, dejando atrás solo recuerdos y arrepentimientos. Se convertiría en un nombre en las historias familiares, una sombra en sus vidas. Vive en lugar del padre que esperaba ser y Laia llevaría este dolor con ella, llevando el peso de su ausencia todos los días. Arrastraba a Dawn a la celda mientras cada hora agudizaba el dolor de la realidad que enfrentaba. Ya podía sentir el precio que le cobrarían años de soledad y la constante el dolor de los recuerdos y el conocimiento de que su familia continuaría con sus vidas avanzando mientras él permanecía congelado, aislado de todo lo que una vez lo había definido. Pero en medio de su desesperación una chispa de resiliencia se encendió. Dentro de él se aferró a la promesa de Lila, al fuego en sus ojos cuando ella había jurado limpiar su nombre si había alguna duda.
Si quería tener alguna esperanza de libertad, tendría que aferrarse a ella y, como mínimo, podría seguir luchando por la familia que había construido incluso si eso significaba esperar décadas para ver que se hiciera justicia a medida que pasaban las horas. Estirada en la quietud de la noche, la mente de Hayden se desvió hacia las palabras de Lea, la feroz determinación que había. Se mostró incluso mientras luchaba por contener las lágrimas. Él la conocía, él sabía que ella no descansaría hasta que cada piedra fuera removida y tal vez solo. Tal vez esa determinación sería suficiente para cambiar el rumbo. En el silencio de su celda se aferró a ese destello de esperanza. Su resolución se endurecía con cada hora que pasaba, sin importar cuánto tiempo tomara, él lucharía por sus hijos durante toda la vida. Había dejado atrás y, sobre todo, para Lila, los días posteriores a la sentencia de Hayden estuvieron llenos de una profunda silencio doloroso. Su hogar se sentía más vacío que nunca, la ausencia de su presencia. Abrumando cada rincón, cada foto le recordaba a Laya la vida que habían construido juntas, la vida que había sido destrozada. Lejos en un solo veredicto mientras se movía por la casa atendiendo a sus hijos, cada tarea la hacía sentir hueca. Los pensamientos siempre volvían a Hayden y al futuro inimaginable al que se enfrentaba tarde una noche después de poner a los niños a cama. Lila se sentó sola en la sala de estar. La sentencia de Hayden todavía resonaba en su mente. No podía dejar que este fuera el final de su historia. Ella le había prometido que no se rendiría y ahora esa promesa era todo lo que le quedaba al día siguiente. La mañana que comenzó su misión, sacó un bloc de notas y anotó cada detalle que recordaba del juicio y el arresto de Hayden, cada discrepancia y el testimonio del oficial Ben, cada pista posible. Sabía que necesitaría más pruebas. Más que solo su palabra, necesitaba pruebas irrefutables para desafiar la condena y ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para encontrarlo. Su primer paso fue contratar a un investigador privado después de buscarlo. Alguien de buena reputación y discreto, encontró a Toma, profesional con reputación. Por su minuciosidad, cuando se reunieron en su pequeña oficina, ella le explicó todo con voz firme y resuelta. Mi esposo estaba enmarcada. Ella comenzó su mirada inquebrantable. El oficial que lo arrestó mintió plantado. Evidencia. Necesito que encuentres pruebas, cualquier prueba que pueda demostrar lo que realmente sucedió. Tom escuchó atentamente, su expresión seria. Comenzaré mirando la escena del arresto, dijo anotando notas. Comprobaré si hay cámaras de seguridad cercanas y posibles testigos. A veces, la evidencia aparece en los momentos menos esperados. Lugares. Gracias, Lila respondió con su voz cargada de gratitud y determinación. Por favor, solo necesito algo que pueda demostrar su inocencia. En los días que siguieron, Lila equilibró su responsabilidades en casa y su misión de limpiar el nombre de Hayden le llevó a pasar largas horas estudiando la corte. Registra informes policiales y cualquier cosa que pueda proporcionar una pista. Ella fue implacable. Impulsada por la promesa que le había hecho a Hayden y el conocimiento de que su futuro dependía de ella, una noche, justo cuando estaba empezando a perder la esperanza, sonó su teléfono. Era Tom. Lea. Encontré algo, dijo con voz urgente. Hay una cámara de seguridad de una tienda cercana que capturó parte del encuentro. Creo que querrás ver esto. Su corazón corrió cuando lo encontró al día siguiente. Viendo las imágenes granuladas en su oficina, sus manos se apretaron en la silla. Mientras observaba al oficial Ben acercarse al auto de Hayden, se inclinó y luego, en un momento que la dejó sin aliento, hizo un gesto. Sacó una pequeña bolsa de su propio bolsillo y la deslizó debajo del asiento de Hayden. Sintió una oleada de alivio y furia a la vez. Esto es la prueba por la que había estado rezando. Tom detuvo el metraje y su expresión era sombría. Esta es la evidencia que necesitas. Puedes impugnar la condena, pero honestamente, Lila, esto debe hacerse público. Lila asintió con la voz temblorosa. Con emoción. Gracias, Tom, no tienes idea de lo que esto significa. Quiero que todos
Ver esto, su siguiente paso fue contactar al abogado de Alia Hayden. Se reunió con ella temprano a la mañana siguiente mostrándole. Los ojos de Alia se abrieron de par en par al ver que su expresión se endurecía. Una game changer, podemos presentar una apelación de inmediato y si hacemos público esto, podría ejercer presión sobre él. Departamento para actuar. Lila respiró profundamente pensando en la promesa que le había hecho a Hayden Letun hacerse pública. Quiero. El mundo pudo ver lo que sucedió con la ayuda de Alia. Lea se acercó a los periodistas y compartió las imágenes. Contando la historia de Hayden, el video comenzó a difundirse en las redes sociales. Cada clip, alimentando la indignación por la flagrante injusticia en cuestión de horas contra Hayden y la corrupción policial. Tendencias. A medida que las personas compartieron mensajes de apoyo y exigieron responsabilidad por las acciones del oficial Ben. Retomaron la historia y emitieron segmentos que muestran las imágenes y comenzaron las protestas. Reunión fuera del juzgado. La gente sostenía carteles que decían liberen a Hayden Parker y hagan responsable al oficial Ben. Uniéndose en solidaridad con Lila y su lucha por la justicia. A medida que el movimiento ganaba impulso, la presión se volvió imposible para las autoridades ignorar el hecho y el departamento de policía anunció una investigación interna sobre Ben. Conducta y pronto fue suspendido en cuestión de días el proceso de apelaciones por Hayden. El caso se aceleró y por primera vez parecía que la justicia finalmente podría estar al alcance de la primera. Desde que fue sentenciado, Lea sintió esperanza. La lucha estaba lejos de terminar, pero la verdad ya estaba ahí y Hayden. Su voz ya no se silenciaría. Ella llevaría esta batalla hasta el final por Hayden, por su familia y por todos. Persona que había sido injustamente silenciada, esto era solo el comienzo, pero estaba lista para lo que viniera después. La evidencia de la corrupción del oficial Ben se extendió y la respuesta fue inmediata y las estaciones de noticias poderosas repitieron la noticia. Las imágenes condenatorias de Ben plantando pruebas y el caso de Hayden se convirtieron en un grito de guerra para la gente reformista de todo el mundo. Los sectores sociales se solidarizaron exigiendo justicia para Hayden y rendición de cuentas para quienes habían hecho daño. Lila sintió que la energía del movimiento reforzaba su determinación, pero a medida que el apoyo público crecía, también lo hacía el escrutinio y la vigilancia. Reacción de ciertos sectores. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de apoyo, pero también había quienes defendió a Ben y cuestionó la inocencia de Hayden, pero aún así se concentró en el objetivo: limpiar el nombre de Hayden y traerlo a casa. Alia trabajó incansablemente para acelerar la apelación. De esta evidencia lo cambia todo. Leila explicó que estaba estudiando los archivos del caso con renovado interés. Determinación, pero aún así debemos tener cuidado. El sistema judicial puede ser lento y la oposición intentará encontrar fallas en el sistema. Todo lo que pueden hacer, pero con el metraje, estamos partiendo de una posición fuerte. Lila asintió absorbiendo cada palabra que decía. Los pensamientos siempre volvían a Hayden. No habían podido verse desde el lanzamiento público del video. Y a ella le preocupaba cómo se estaba manteniendo a pesar del peso de la presión pública. Todavía parecía justicia. Se movía a un ritmo glacial y cada día sin él solo profundizaba su determinación. Finalmente, después de semanas de procedimientos, tras presentaciones y un intenso trabajo, se fijó la fecha de apelación y la audiencia determinaría si la nueva evidencia era suficiente para revocar la condena y concederle a Hayden un nuevo juicio. El día de la audiencia, Lila llegó temprano al juzgado. Con el corazón palpitando con ansiedad y esperanza, los partidarios se alinearon en los escalones de afuera sosteniendo carteles y cantando por Hayden. Al liberarlos, pasó junto a ellos con un pequeño asentimiento, agradecida por su presencia, pero su atención permaneció en las puertas de la sala del tribunal. Más adelante, dentro de la sala del tribunal, rebosaba tensión. Alia estaba sentada a su lado. Expresión concentrada mientras esperaban que Hayden entrara. Cuando finalmente apareció guiado por guardias hacia él. La mesa del acusado, Lea, sintió una oleada de emoción y se le cortó la respiración cuando lo vio por primera vez en semanas.
El rostro de Hayden estaba cansado, sus ojos ensombrecidos por el agotamiento, pero cuando miró alrededor de la habitación y la vio, una leve sonrisa suavizó su expresión cuando comenzó la audiencia. Alia presentó el nuevo. Prueba de ello es que con un argumento sereno pero contundente, reprodujo las imágenes de las transacciones durante el arresto detallando cada movimiento y explicando cómo contradecía completamente la narrativa original que había llevado a Hayden a convicción. Esta evidencia en video demuestra claramente la mala conducta del oficial Ben. Alia argumentó que su voz era clara y estoy seguro de que mi cliente fue objeto de persecución, sus derechos violados y su inocencia manipulada para encajar en una narrativa falsa. Solicitamos respetuosamente al tribunal que revoque esta condena y conceda al señor Parker un juicio basado en la verdad del oponente. El consejo intentó poner en duda el video cuestionando su autenticidad e intentando desacreditar a Tom, investigador que lo había descubierto, pero Alia contrarrestó cada punto con una feroz precisión reenfocando la corte. Atención a los hechos, mientras Alia hacía su declaración final, se volvió hacia el juez con expresión seria, su señoría. Este caso es más que la vida de un hombre. Se trata de la responsabilidad y la integridad de nuestro sistema de justicia. Hayden Parker merece su libertad y una oportunidad para reconstruir su vida, se merece justicia. El juez llamó a breve receso antes de anunciar la decisión mientras todos salían al pasillo. Lea unió la mano de Hayden. Al encontrar su agarre fuerte, Hayden susurró con su voz ahogada por la emoción. Ya casi llegamos, asintió con la cabeza, sus ojos llenos de gratitud y determinación. Gracias Lila por todo lo que no hubiera querido. He sobrevivido a esto sin ti después de lo que pareció una eternidad. El juez regresó para emitir su fallo. La sala del tribunal quedó en silencio mientras se dirigía a la asamblea después de revisar la nueva evidencia presentada. Está claro que se produjo una falta grave en el procedimiento original. Este tribunal considera que a Hayden Parker se le negó un trato justo. Juicio y, por lo tanto, revoca su condena. Al señor Parker se le concederá una oleada de alivio se extendió por la habitación y Lila sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos cuando la mano de Hayden, apretados alrededor de los suyos, aunque el nuevo juicio todavía se vislumbraba por delante, habían ganado una victoria crucial, un paso más cerca de. Hayden regresó a casa para siempre cuando salieron juntos del juzgado y la multitud estalló en vítores. Ellos con calidez y apoyo. Lila miró a Hayden con el corazón lleno sabiendo que todavía tenían una batalla que pelear, pero finalmente sintiendo esperanza. El viaje estaba lejos de terminar, pero lo enfrentarían juntos. El nuevo juicio de Hayden se había convertido en un evento nacional con cobertura mediática detallando cada desarrollo. Los escalones del Palacio de Justicia estaban llenos de simpatizantes, periodistas y activistas, todos exigiendo justicia no solo para Hayden, pero también para la rendición de cuentas del oficial Ben. El rostro del oficial había sido transmitido por todas partes, sus acciones analizado y condenado por un público que ahora lo veía como un símbolo de todo lo que está mal en el sistema de justicia. Dentro de la sala del tribunal, Hayden estaba sentado junto a Alia, sus hombros tensos pero su mirada, esta vez, concentrado, no solo luchaba por su libertad, sino que se enfrentaba al hombre que se la había arrebatado. Al otro lado de la habitación estaba sentado el oficial Ben, con su rostro cuidadosamente neutral aunque ocasionalmente se movía incómodo bajo la atenta mirada del jurado. Alia abrió con una poderosa declaración este nuevo juicio. No se trata solo de limpiar el nombre de Hayden Parker, se trata de revelar la verdad. Estamos aquí para exponer al oficial el abuso de poder de Ben y cómo manipuló la evidencia para construir un caso contra un hombre inocente cuando era él. Fue el turno de la fiscalía, llamaron al oficial Ben a testificar con la esperanza de recuperar algo de credibilidad. Ben tomó la palabra. De pie con una calma forzada, sus ojos escaneando la habitación, consciente de que cada palabra que decía estaba siendo examinada una vez.
Cierta actitud ahora estaba marcada por una sutil inquietud mientras relataba los eventos que llevaron al arresto de Hayden, omitiendo detalles clave. Alia lo observaba atentamente mientras esperaba a que la fiscalía le diera detalles y eludiera cuidadosamente sus propias acciones. Había terminado antes de presentarse al interrogatorio. Su voz era firme y sus preguntas eran precisas. El oficial Ben. Comenzó el día del arresto del señor Parker. ¿Tenía alguna evidencia concreta de que estuviera involucrado en una actividad criminal? Antes de acercarse a su vehículo, la expresión de Ben se tensó, su mirada cambió brevemente, su comportamiento era sospechoso. Respondió con tono defensivo: como oficial es mi deber investigar cualquier cosa. Eso parece fuera de lo común. La mirada de Alia permaneció firme y, sin embargo, el señor Parker proporcionó su licencia, su registro y cumplió con sus solicitudes. ¿Por qué entonces agravaste la situación? La boca de Ben se afinó y su tono se volvió más frío. A veces tienes que seguir tus instintos. Alia hizo una pausa, su voz se calmó pero fue firme mientras continuaba. ¿Quieres decir? Seguiste tus instintos colocando una bolsa debajo del asiento del señor allí reclamándola como evidencia. Ella hizo un gesto hacia él. Monitor de video donde se reprodujo nuevamente el metraje condenatorio que mostraba las acciones incriminatorias de Ben. La sala del tribunal quedó en silencio mientras el video mostró la mano de Ben deslizando la pequeña bolsa debajo del asiento de Hayden. El rostro de Ben se renovó y su mirada se alejó de la pantalla. Alia continuó con su voz cortando el silencio. Oficial Ben, ¿tienes una explicación para esto? Este metraje para plantar pruebas falsas y fabricar un crimen. La voz de Ben vaciló, su tono una vez seguro se redujo. Aún mumble: yo solo estaba haciendo mi trabajo. Él se resistió y tuve que asegurarme público. Seguridad. La voz de Alia Rose se llenó de la intensidad de meses de preparación. Seguridad pública o su propia agenda. Ella. Ante el jurado, este hombre abusó de su poder traicionando su juramento y comprometiendo la justicia por razones personales. Prejuicio. Hayden Parker no violó la ley, el oficial Ben lo hizo como Alia. Terminada la operación, volvió a su asiento junto a Hayden, con expresión firme y resuelta. Hayden sintió una oleada de gratitud hacia ella, una sensación de que por primera vez su voz había sido escuchada en un tribunal que, una vez que se negaron a escuchar los argumentos finales de la fiscalía, que eran inestables y defensivos, su caso se debilitó. Reparación. Mientras el jurado deliberaba, Hayden se unió a Alia en el pasillo, sus manos entrelazadas mientras esperaban en silencio. La esperanza en sus ojos reflejaba la de él. Cuando el jurado regresó, el juez llamó a la sala al orden y Hayden se puso de pie. Con el corazón palpitando con fuerza mientras esperaba su decisión, el capataz se aclaró la garganta y miró a Hayden. Nosotros, el jurado, encontramos él. El acusado Hayden Parker no es culpable de todos los cargos. Una ola de alivio recorrió la habitación. Hayden sintió el peso del año pasado. Se levantó mientras abrazaba a Lila, su gratitud y alegría abrumadoras. Mientras estallaban vítores de los partidarios fuera de la multitud reunida para celebrar la exoneración de Hayden y exigir justicia por las vidas trastocadas por oficiales corruptos como Ben, los reporteros lo rodeaban ansiosos por escuchar sus pensamientos. Hayden miró a las cámaras, su voz era clara y firme: esto no era solo una pelea para mí, dijo con una mirada firme, era una lucha por todos aquellos que han sido perjudicados por un sistema que no protege a su propio pueblo. Esta es una victoria, pero hay más trabajo por hacer. Mientras hablaba el oficial Ben fue sacado silenciosamente del juzgado por el peso de sus acciones y las consecuencias legales que llevaron a cabo. Dijeron que al decidir sobre él había pasado de ser un oficial respetado a un hombre que enfrentaba sus juicio propio por perjurio, manipulación de pruebas y abuso de autoridad. Hayden y Lila se alejaron del juzgado con la mano en alto y entraron en la luz de un nuevo capítulo. Sus vidas, una vez destrozadas, estaban listas para
ser reconstruidos juntos finalmente fueron libres para comenzar una nueva. Las semanas posteriores a la exoneración de Hayden estuvieron llenas de torbellino de atención de los medios y apoyo público, pero incluso cuando Hayden y Laya comenzaron a reconstruir sus vidas, una nueva. El capítulo se estaba desarrollando en el juzgado, esta vez con el oficial Ben en el asiento del acusado y el peso de las acciones que salieron a la luz durante el nuevo juicio de Hayden dieron lugar a una investigación y ahora enfrentaba su propio juicio por perjurio, manipulación de pruebas y abuso de poder. El juicio fue otro caso de alto perfil que atrajo la atención del mismo. Los partidarios que se habían reunido para pedir la libertad de Hayden llenaron los escalones fuera del Palacio de Justicia cantando por la justicia y sosteniendo carteles que decían acabemos con la corrupción policial y rindamos cuentas a todos. La atmósfera estaba cargada mientras el público exigía respuestas por las injusticias que casi habían destruido la vida de Hayden. Dentro, Ben estaba sentado en la mesa de la defensa y parecía que una sombra de su antiguo yo se había ido. Era el oficial seguro y sereno que había testificado contra Hayden. En su lugar estaba sentado un hombre agobiado por él. Las consecuencias de sus acciones arruinan su reputación y su vida irrevocablemente. La situación cambió cuando comenzó el juicio y la fiscalía no perdió tiempo en pintar un cuadro claro del abuso de poder de Ben. Un testigo poderoso, tras otro, testificó detallando un patrón de comportamiento que señaló a un hombre que había usado su posición para atacar a individuos basándose en prejuicios en lugar de cualquier amenaza real. Hayden asistió todos los días al juicio sentado con Lila en la galería viendo cómo se contaba la historia de Ben. La corrupción se desató y sintió una mezcla de ira y satisfacción mientras escuchaba los testimonios, cada uno de ellos confirmando lo que él sabía desde el principio, que Ben. Las acciones fueron deliberadas, su corrupción sistémica. El segundo día el fiscal presentó el video. Como prueba, el mismo clip condenatorio que se había utilizado para liberar a Hayden fue observado en silencio por el jurado mientras se reproducía el metraje. La imagen de la mano de Ben deslizando la pequeña bolsa en el asiento del automóvil de Hayden quedó capturada para siempre en Clarity Digital. El fiscal se dirigió al jurado y este video habla por sí solo. El oficial Ben traicionó la placa que llevaba al usar la autoridad no para proteger sino para condenar sus acciones despojó a un hombre inocente de su libertad. Su familia y casi su vida. El abogado de Ben intentó montar una defensa alegando que sus acciones habían sido malinterpretó, que había actuado bajo presión y de acuerdo con el protocolo estándar, pero la evidencia era abrumador y cada testigo debilitó aún más el caso de la defensa. Cuando Ben subió al estrado estaba visiblemente nervioso. Su confianza se hizo añicos, el testimonio calculado que había dado durante el juicio de Hayden, esta vez sus respuestas estaban llenos de dudas y contradicciones. El oficial Ben, el fiscal, comenzó con su voz fría y está claro que plantaste pruebas en el coche del señor Parker. Mintiste bajo juramento. Entiende el peso de lo que has hecho. Ben se movió incómodo, su mirada fija en el suelo. Pensé que fue una amenaza. Actué por instinto. Murmuró aunque su voz tenía poca convicción. Instinto del fiscal. Presionado inclinándose más cerca, o fue sesgo prejuicio, el deseo de demostrar algo. A costa de la vida de un hombre inocente, el silencio de Ben fue respuesta suficiente. Parecía derrotado por el peso de sus acciones finalmente se hicieron sentir mientras estaba sentado bajo el duro escrutinio de la corte. El juicio concluyó rápidamente con él. El jurado tardó poco tiempo en deliberar cuando se anunció el veredicto, culpable de todos los cargos. La sala del tribunal estalló en tranquila satisfacción. Ben fue sentenciado a una pena de prisión de 15 años por sus crímenes, una pena que era tanto. Fue tan simbólico como punitivo, destinado a enviar un mensaje de que nadie estaba por encima de la responsabilidad. Mientras los guardias dirigían a Ben, Hayden y Lila se alejaron y observaron en silencio. Ben miró hacia atrás una vez que su rostro palideció y derrotó su expresión, una de arrepentimiento mezclada con ira.
pero Hayden no sintió satisfacción por la caída de Ben. Sintió una profunda sensación de cierre, un recordatorio de que la justicia, aunque demorada, había. Finalmente, meses después, Hayden y Lila se encontraron en un nuevo capítulo de la vida después del frenesí mediático. La situación se calmó y su familia comenzó a sanar lentamente, por lo que regresaron a su rutina. Construyendo su futuro juntos con un renovado sentido de propósito una noche, mientras estaban sentados en el porche, Hayden miró. En la calle tranquila, su mano descansando sobre la de Lila, hemos pasado por tanto, dijo suavemente, su voz se llenó. Con gratitud no puedo creer que finalmente tengamos paz. Lea le apretó la mano sonriendo. No ha terminado Hayden, hay más trabajo por hacer, pero nos tenemos el uno al otro y eso es suficiente. Juntos se abrazaron. La vida por la que habían luchado tan duro para reconstruir su amor y resiliencia daba testimonio de su fuerza. Sabían que las cicatrices del pasado permanecerían, pero las enfrentarían juntos y avanzarían con un compromiso renovado con la justicia. Amor y verdad. Y en una celda distante el oficial Ben se enfrentó a su propio reflejo y se quedó con el recuerdo de una vida moldeada por decisiones que nunca pudo deshacer.